Buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 25 de mayo de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saludo a Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Durante la madrugada de este lunes, el primer buque petrolero de los 5 con gasolina enviados por Irán a Venezuela, el Fortune, llegó a la refinería El Palito en el municipio Puerto Cabello, en las costas del estado Carabobo, luego de que tocara aguas venezolanas la noche del pasado sábado. Entre tanto, el Forest ya está en aguas nacionales y es escoltado por la Armada venezolana en su camino hacia la refinería El Palito. El Petunia está a 2 días y medio, el Faxen a 4 días y el Clavel a 8 días. Estos 5 buques traen en total 1,5 millones de barriles de gasolina. David Morán, miembro del Consejo de Energía de la Academia de Ingeniería de Venezuela, explicó cuáles son las características de estos buques iraníes que están transportando la gasolina a nuestro país. Bueno, vinieron 5 tanqueritos, esos son los tanqueros más pequeños que hay. Son tanqueros de 35,000 toneladas de capacidad de carga. Son tanqueros que traen unos 250,000 hasta 300,000 litros cada uno. Eso es muy poquito, barriles, perdón. Cada uno. Entonces, en realidad, sumados todos, llegó aproximadamente 1,5 millones de barriles. ¿Cuánto es 1,5 millones de barriles? En una Venezuela del año 2013, esos barriles de gasolina los producían nuestras refinerías en 2 días. O sea, importamos 2 días de lo que producían nuestras refinerías anteriormente. Y en este tiempo de pandemia y racionamiento máximo, porque el chavismo logró una cosa insólita. Hoy Venezuela es Cúcuta. Lo que fue Cúcuta durante años alimentándose de la gasolina de contrabando, unos precios insólitos que venían de Venezuela. Hoy estos mismos que manejan el negocio petrolero han convertido a Venezuela en Cúcuta. Entonces viene la gasolina y con estos racionamientos y estas tomas de estaciones de servicio, las tenemos que pagar a unos precios que son sencillamente insólitos, ¿no? A las 7:30 de la mañana de este lunes, David Morán enfatizó que esto forma parte del negocio que ha instalado el régimen desde hace varios años con la gasolina. Que a partir del año 2013 se montó un Cadivi gasolinero. Aquí se importó cantidades insólitas de gasolina, muy por encima de la demanda interna, precisamente para crear un contrabando que duró hasta ahorita, vamos a ponerlo en noviembre del 2019, donde ya no pudieron seguir haciendo eso. Aquí el principal contrabandista de gasolina venezolana es Cuba. Cuba llegó a tener una disponibilidad de 4 o 5 veces su capacidad de consumirla internamente y la revendía. Y así aquí se revendió gasolina en alta mar, por tierra, por todos lados. Y eso ocurrió en las narices de todos y todo el tiempo era así. Y necesitaban precisamente que el costo en Venezuela fuese cada vez más barato, como llegó a valer 0, porque así ellos obtenían, estas mafias, unos diferenciales en la venta del combustible cada vez mayores. Es un negocio que en algún momento en el año 2014 pudo haber representado unos 7 mil millones de dólares para esas mafias al año, ¿no? Para esas mafias contrabandistas. Esa es la trágica situación ahorita. Las refinerías están ahí. Algunos dicen que no es posible producir. Yo soy muy contrario a eso. Mi formación básica es de ingeniero. Ahí hay que hacer lo que hay que hacer para que se produzca gasolina. O sea, no podemos seguir con la excusa de que hay que importar gasolina. La gasolina se tiene que producir aquí. Entre tanto, el diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, aseguró que el envío de 1,5 millones de barriles de gasolina no resolverá la grave escasez de este combustible en el país. Un poco lo que se está esperando es que sean 16,000 barriles diarios los que se distribuyan, es decir, seguir manteniendo lánguido
sistema de distribución de gasolina que tienen los venezolanos haciendo cola. Entonces esto no va a resolver ningún problema, posiblemente tampoco lo resuelva la reactivación de las refinerías, dificulta mucho que se puedan restablecer los niveles de distribución de gasolina, bueno, de 200.000 o 300.000 barriles que puede necesitar esta economía diariamente, y mucho menos llegar a esos niveles de 800.000 barriles que se tuvo en el año 2012. Entonces, aquí entramos a un problema sumamente serio, que es un problema energético al cual se enfrenta Venezuela en este momento, que este es realmente el problema de fondo. El problema es que tienes una crisis por la pandemia, que bueno, por supuesto que afecta a la industria petrolera, los bajos precios y todo lo demás, pero además tienes una cuarentena muy estricta, porque al no tener un sistema de salud eficiente o suficiente en Venezuela, hace que la cuarentena sea muy estricta, o deba ser muy estricta, y esto profundiza la recesión económica. Entonces, tienes una cuarentena que te está destruyendo más la economía. A las 7:10 de la mañana, el diputado Ángel Alvarado afirmó que la crisis energética se agravará en los próximos días. Si ya habíamos perdido 70 puntos del PIB, yo no me quiero imaginar qué va a pasar con esta crisis energética. Y lo que va entonces a generar, y la gran preocupación que tenemos mucho en este momento, es que Venezuela está caminando hacia una hambruna. No solo el reporte de nutrición, sino el reporte de seguridad alimentaria indican que 10 millones de venezolanos antes del COVID-19 estaban pasando hambre, y 17 millones podrían empezar a pasar hambre. Pues en este momento no cabe duda que más de 10 millones de venezolanos están en una situación sumamente delicada, básicamente por la hiperinflación, la contracción económica, la crisis energética. Todos esos son factores que están alimentando un proceso sumamente delicado de destrucción de la capacidad del venezolano para consumir el mínimo de alimentos necesarios, el mínimo calórico, y por eso entonces se habla que Venezuela podría entrar, por el primer país del hemisferio occidental, en este caso, en la primera hambruna del siglo XXI, y yo creo que hacia allá estamos andando. Entonces, sobre este tema, también fijó posición esta mañana a través de RCR el economista Luis Oliveros, quien destacó que por la destrucción de PDVSA, Venezuela perdió su capacidad de refinación de petróleo. Venezuela tiene cerca de 1.300.000 barriles de capacidad, donde por lo menos el 30-40% podría ser de producto, podría ser gasolina. Y eso le alcanzaba, y le ha alcanzado hasta hace unos años, para producir suficiente gasolina y abastecer el mercado interno. Lamentablemente, la destrucción de la industria petrolera, el colapso de la industria petrolera que inició con Chávez y se exacerbó con Nicolás Maduro, nos llevó a esta realidad que hoy estamos padeciendo. Refinerías que trabajaban al 84-85% hace unos 15 años, y que hasta el último informe de gestión que publicó PDVSA en el año 2016 hablaba que ese sistema de refinación trabajaba al 63%, hoy trabaja a menos del 10%. Y bueno, Venezuela tiene que salir, y tiene tiempo, no es nuevo esto de salir a los mercados a buscar gasolina. El tema es que bueno, la brecha se hizo más grande. Ahora se le complica mucho más conseguir gasolina por el tema de las sanciones. No solamente se le complica conseguir gasolina importada, también se le complica conseguir los aditivos para producir gasolina, porque antes los compraba en Estados Unidos, pero por las sanciones ya no los puede adquirir. El economista Luis Oliveros también enfatizó que el insólito que un país petrolero como Venezuela reciba gasolina de otra nación petrolera como Irán, que también está sancionada por Estados Unidos. Ciertamente yo coloqué un tuit hace como 3 días donde le decía al gobierno que aprovechara que estaban llegando los barcos iraníes y le preguntara a los iraníes que cómo hacen estando sancionados para producir gasolina. Pero hay que tener en cuenta que Irán tiene 30 años sancionados, y que al comienzo le costó muchísimo producir gasolina y le costó mucho producir petróleo, ¿no? Ciertamente hay que tener en cuenta que las sanciones no son la causa fundamental de la crisis, para nada. Quien diga eso está muy equivocado. El gobierno usa las sanciones como una excusa maravillosa ante su público para tratar de salvarse de la responsabilidad. Pero sí hay que tener en cuenta que las sanciones hoy están generándole problemas a los venezolanos. Están generando problemas desde el punto de vista de las empresas. Están viendo como muchos de sus proveedores no quieren trabajar con Venezuela por el tema reputacional.
me quito la responsabilidad de trabajar con Venezuela porque no sé al final si la OPAC me va a decir que deje de trabajar con Venezuela. Y en el caso de PDVSA lo hemos dicho muchas veces, el desastre empieza con Rafael Ramírez, empieza con Hugo Chávez, se exacerba con Nicolás Maduro y con la desacertada política petrolera. 9:13. El jefe de la política exterior de la Unión Europea no abriga duda alguna, Josep Borrell, que el coronavirus ha empeorado la situación en Venezuela y en la región. Apunta que en cualquier momento puede haber un chispazo, esto es, un estallido social. Esto es lo que quiere decir Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, cuando le declara al país de Madrid que la gravedad de la situación en Venezuela puede provocar en cualquier momento ese chispazo. Como se sabe, el país está paralizado. Lo peor, el país con las mayores reservas petroleras del mundo y que controló una de las empresas del sector PDVSA más importantes del planeta no tiene gasolina. Ahora la está recibiendo de Irán. Un buque llegó este sábado y hay 4 más en camino. La Unión Europea se moviliza, quiere liderar la movilización, dice Borrell, para buscarle una salida a la crisis de Venezuela. De allí la conferencia de este martes 26 para recabar fondos dirigidos a los países afectados por el éxodo venezolano. También el mayor del planeta no provocado por un conflicto armado que suma alrededor de 6,5 billones de personas. Participarán 40 países. Al régimen de Nicolás Maduro no lo reconocen 60 países. En otras informaciones tenemos que Nicolás Maduro confirmó este domingo que se reportaron 111 nuevos casos del nuevo coronavirus, de los cuales 80% corresponden a personas que llegaron del extranjero o tuvieron un contacto con un viajero. Con esto suman 1.121 los contagios totales de COVID-19 reportados en Venezuela hasta la fecha. Entre tanto, esta pandemia ha afectado la calidad de vida de las personas de la tercera edad de nuestro país. Así lo revela el siguiente reportaje de nuestros colegas de La Voz de América, que detalla cómo está viviendo esta pandemia en el estado Zulia un venezolano de 100 años de edad. La memoria de Rafael Fernández funciona habilidosamente a sus 100 años. Es capaz de hablar de viejos gobiernos y de noticias recientes, como la suspensión de operaciones de DirecTV en Venezuela. Aislado en su casa, cumple a cabalidad las normas de higiene para no enfermar gravemente, como a mediados del siglo pasado cuando tuvo fiebre tifoidea. Yo vuelo 3 veces y con 7. Y yo botar la sangre por donde quiera, por la nariz, por la boca, por donde quiera. Hoy, bajo los cuidados de un grupo de 5 enfermeros, espera que el mundo supere pronto la pandemia. Que Dios nos ampare y nos favore que nosotros de eso tengamos una resaca, como cuando la gripe española, le tengo más miedo a la coronacrisis, Rafael llama así coronacrisis al resto de problemas políticos, económicos y sociales que experimentan los venezolanos más allá del nuevo coronavirus. La migración de la mayoría de sus familiares es una de las consecuencias de esa crisis. Otra es el colapso de los servicios públicos. Las fallas eléctricas, dice, le preocupan más que el propio COVID-19. La ciudad de Maracaibo es una de las más calurosas de Venezuela. En la casa de Rafael, cada mediodía, la sensación térmica puede rozar los 50 grados centígrados y tiene una planta generadora eléctrica portátil que no puede utilizar por falta de gasolina. Antes de retirarnos de su hogar, pidió a La Voz de América grabar un mensaje de esperanza para todos los venezolanos. Darle un aliento y algo bueno a los venezolanos, a mis compatriotas, que tengan fe en que algún día vamos a cambiar esto. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo. Los habitantes del conjunto residencial Parque Central en Caracas hicieron un cacerolazo la noche de este domingo en reclamo por la falta del servicio de agua potable en los últimos 8 días. Pero además, los habitantes indicaron que la situación del agua empeoró por la electricidad, dado que cuando ha llegado el líquido no ha sido posible encender las bombas debido a los cortes eléctricos. Recordemos que durante toda la semana se han producido cacerolazos en Caracas y otras ciudades del país por el mismo motivo. En el municipio Sucre, los habitantes reclamaron llevar más de un mes sin agua. 9:17, cambiamos de tema. Expresión Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia,
considera que la intransigencia oficial que condujo al cese de operaciones de la empresa de televisión por cable DirecTV está en correspondencia con la inocultable intención gubernamental, admitida e impulsada desde hace años, de instaurar una hegemonía comunicacional como condición sine qua non para la perpetuación en el poder. Para Expresión Libre, resulta deleznable la actuación del régimen de Nicolás Maduro al cerrar filas con 2 canales de televisión sancionados por las autoridades de los Estados Unidos debido a ilícitos cometidos por sus propietarios en territorio de ese país e incluso en Venezuela. El acatamiento por la empresa matriz de DirecTV, AT&T, de las disposiciones del Departamento de Estado no implicaba la desaparición de Globovisión y PDVSA TV, las empresas sancionadas que hoy permanecen en su señal abierta y en otras cableras, indicó en un comunicado. Entre tanto, Un Mundo Sin Fronteras compartió a través de su cuenta de Twitter que inició junto a varios artistas, deportistas y figuras públicas una recolección de firmas digitales para realizar una petición a los directivos de AT&T para que restablezcan una señal libre de DirecTV para Venezuela en la web change.organization, luego de los miles de reclamos que recibió la empresa por eliminar su señal de Venezuela. Ante la pandemia mundial del COVID-19 y la enorme necesidad de los venezolanos de tener un alivio a las duras condiciones de vida a las que están siendo sometidos, se plantea una petición para que AT&T active una señal de DirecTV en el exterior que permita a los usuarios acceder a canales de información y entretenimiento en Venezuela. Es un fragmento de la petición en la reconocida plataforma de crowdfunding. 9:19 minutos, vamos a escuchar unos importantes mensajes comerciales y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Con 21 minutos. Iniciamos este recorrido internacional destacando que América Latina y el Caribe se han convertido, según la Organización Mundial de la Salud, en el nuevo epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus. Superaron las 40.000 muertes por COVID-19. Brasil es el país de la región más castigado tanto por el número de muertos como de casos, con 22.666 fallecidos y 363.000 casos, seguido por México con 7.394 fallecidos y 68.600 casos, y Perú 3.456 muertos y 119.959 contagiados. En Estados Unidos, Los Ángeles ya superó los 2.000 fallecidos por el nuevo coronavirus. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían la información.
El COVID-19 sigue azotando al condado de Los Ángeles, el epicentro del brote del coronavirus en California, y el jueves alcanzó un hito no deseado, superó las 2.000 muertes. Esto representa casi el 60% de todas las muertes por COVID-19 en el estado. Autoridades aquí esperan que el progreso sea más lento, ya que aún continúan reportándose aumentos en el número diario de nuevos infectados. Pero a pesar del promedio diario de muertes, funcionarios de salud del condado de Los Ángeles indican que la tasa de transmisión bajó. Al comienzo de marzo, en promedio, cada persona infectada llegó a contagiar a más de 3. Casi un mes después de entrar en vigencia la orden de quedarse en casa, el número de transmisión efectiva cayó a un promedio de un contagiado por cada persona con COVID-19. Si se puede mantener esa tasa de transmisión para principios de diciembre, solo el 9% de los residentes del condado de Los Ángeles habrán contraído el coronavirus. Pero si en el proceso de reapertura no se siguen las pautas sanitarias, que incluye la orden de distanciamiento físico y el uso de máscaras, según simulaciones científicas, el 44% de los residentes del condado podrían resultar infectados para la misma fecha. Por lo pronto, funcionarios del condado de Los Ángeles han establecido como meta reabrir más completamente, incluyendo tiendas, centros comerciales y restaurantes, con limitaciones y modificaciones para el 4 de julio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Por cierto, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió este domingo la entrada de pasajeros procedentes de Brasil, el país más golpeado por la pandemia del coronavirus en Sudamérica, una medida similar a la que adoptó con Europa y China. Estas nuevas restricciones no se aplican al flujo de comercio entre Estados Unidos y Brasil, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado. Y en España, la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, además de toda Castilla y León, pasan desde hoy a la fase 1 de la desescalada de las medidas de un confinamiento por el nuevo coronavirus, mientras que el 47% de la población, esto es casi 22 millones de personas, acceden a la fase 2. Entre tanto, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, dijo este lunes que los modelos con los que trabajan van descartando cada vez más una segunda ola importante del nuevo coronavirus. No obstante, Neira pidió mucha prudencia y sentido común en esta fase de la pandemia, la de la desescalada. Son las 9:24, así estamos llegando al final por el día de hoy. Los invito a continuar con nosotros. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. En Arramar